Aquí comienza Paralímpicos, el podcast del Comité Paralímpico Español, con David Blay. El verano es tiempo de sueños y de ellos vamos a hablar en el podcast paralímpico del mes de junio, entrando ya en el calor después de una ola bastante fuerte en todo el territorio español, que sin embargo no impide tanto a los y las atletas como a las personas con discapacidad que se están iniciando en el mundo del deporte seguir cuidándose, tener una vida mejor y hacer ejercicio físico. De estos dos aspectos hablamos en esta edición, que tiene también un recordatorio para uno de los deportes en auge y un testimonio sobre cómo acompañar a un atleta de éxito que se retira. Bienvenidos y bienvenidas al podcast oficial del Comité Paralímpico Español, que comienza ya para dar esperanza a todas las personas que nos escuchan. Desde hace mucho tiempo promulgamos, tanto en el podcast como a través del Comité Paralímpico Español, la necesidad de encontrar niños y niñas con discapacidad que quieran hacer deporte, porque primero, les va a cambiar la vida, pero segundo, les puede ayudar a encontrar, ¿por qué no?, una futura carrera paralímpica. Y desde hace mucho tiempo existe un programa que poco a poco no solo va ayudando a detectar a todas estas jóvenes promesas, sino que además se visibiliza en todo el territorio nacional para ser capaz de captar a quien ni siquiera había pensado en ello. Hoy comenzamos por el despacho del Departamento de Marketing del Comité Paralímpico Español, donde Israel Iñiguez nos habla del futuro a través de nuestra próxima estrella. Hola David, así es. Recientemente CaixaBank y el Comité Paralímpico Español presentaban el proyecto Nuestra Próxima Estrella, una iniciativa que tiene como objetivo detectar, apoyar y captar a niños y jóvenes con talento para que se incorporen al deporte paralímpico. El acto, que tuvo lugar en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, contó con la presencia de María Luisa Martínez Gistau, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank, Francisco Botía, director general del Comité Paralímpico Español, Sara Andrés, atleta paralímpica, y varios deportistas amateur. Este programa busca acercar el deporte paralímpico a personas con discapacidad que aún no lo practican o que no se han iniciado en la competición. Y así explica Marta Sarabia, gerente de patrocinios de CaixaBank, cómo la entidad financiera tomará parte en él. Creemos que CaixaBank es un buen partner para el Comité Paralímpico Español en este proyecto de Nuestra Próxima Estrella, ya que desde el banco podemos dotar de este músculo para poder hacer de altavoz y poder llegar a todos los rincones de España. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de nuestras oficinas. Ya estuvimos durante el fin de semana del 13-14 de junio presente en todas las pantallas exteriores de las oficinas con información del programa y con el QR para que la gente pudiera acceder a él. Y ahora mismo tenemos dentro de lo que es los spots internos en las oficinas de CaixaBank una pieza dedicada a este programa, haciendo énfasis en que la gente se apunte a través de este QR para que el Comité Paralímpico tenga los datos de estas personas con discapacidad que nunca se sabe hasta dónde pueden llegar, pero como mínimo sean conscientes de que pueden practicar deporte igual que cualquier otra persona en este territorio. Para acceder al deporte paralímpico, las personas interesadas deberán rellenar un formulario online indicando sus características, habilidades y gustos, y posteriormente se les invitará a participar en alguno de los drafts que el programa organiza cada año. Allí se someterán a diferentes pruebas destinadas a medir sus capacidades y se les ofrecerá probar aquellos deportes en los que podrían desarrollar su máximo potencial. Una vez elegida su modalidad favorita, el programa les ayudará de forma personalizada a encontrar un club donde puedan entrenar, mejorar su rendimiento y progresar en el camino hacia el alto nivel. Se trata de un proyecto estratégico para CaixaBank. Marta Sarabia.
Para CaixaBank, el programa Nuestra Próxima Estrella se convierte en un proyecto estratégico, ya que nosotros ya somos patrocinadores tanto del primer equipo como el equipo de promesas, y de esta manera, entrando en este gran programa, cubrimos lo que es toda la base del deporte, empezando por la base, que es lo que intenta captar este programa de Nuestra Próxima Estrella. La entidad financiera cumple así con todos los estadios del deporte. Desde su vinculación con el Comité Paralímpico Español en 2019, CaixaBank se ha encargado de apoyar el deporte de élite con el Plan ADOP, a los deportistas con proyección, con el equipo de promesas de triatlón, y ahora a la base, con Nuestra Próxima Estrella. La vinculación, por tanto, es total. Por supuesto que CaixaBank está alineado completamente con el Comité Paralímpico Español, ya que creemos que el deporte es un derecho para todas las personas con y sin discapacidad. En este caso, apoyamos al Comité Paralímpico para hacer de que el deporte llegue a todas las casas y que todo el mundo pueda practicarlo en las mismas condiciones que cualquier otra persona. El patrocinio del deporte paralímpico en CaixaBank es una herramienta estratégica fundamental porque transmite valores que la entidad comparte, como son el liderazgo, el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. Así pues, el match es perfecto. Podría pensar la gente que nos sigue habitualmente que a Álvaro Gavilán se le han acabado los deportes de los que hablar y los que descubrirnos, tanto si los conocemos como si no, como en la profundización de algunas reglas que a lo mejor no hemos sido todavía capaces de establecer. Pero él no ceja en su empeño y nos sigue hablando de todas las modalidades que se pueden practicar de manera profesional en el deporte paralímpico. Muy buenas, David, ¿cómo estás? Ya en pleno veranito, y por eso vamos a hablar de un deporte que se practica al aire libre y que es uno de los más jóvenes en el circuito paralímpico. Hablamos este mes del triatlón. A pesar de ser un deporte tan joven, España cuenta con grandes figuras en este deporte. Sin ir más lejos, en los pasados Juegos de París obtuvimos 4 medallas, 2 de oro, una de Dani Molina y otra de Susana Rodríguez, una plata para Marta Francés y un bronce para Nin Riudovets. En el triatlón paralímpico existen 2 clases para los usuarios de silla de ruedas, que compiten en handbike, en la parte de ciclismo, y en silla de competición, en la parte de carrera. Después tenemos 4 clases para los deportistas con discapacidad física. Y por último, 3 clases para los deportistas con discapacidad visual. Estos 3 grandes grupos de discapacidad compiten juntos, pero para compensar la mayor o menor afectación existen factores de corrección de tiempos. La competición paralímpica se desarrolla en el modo sprint, lo que quiere decir que son 750 metros nadando, 20 kilómetros en bici y 5 kilómetros de carrera. Y si en el triatlón olímpico son importantes las transiciones de una parte a otra, en el triatlón paralímpico lo son aún más, porque hay que tener muy bien entrenado el paso de una handbike a la silla de atletismo, la colocación de una prótesis para correr. Y también son muy espectaculares las transiciones de los atletas ciegos, en las que el guía le tiene que ayudar a subir a la bicicleta o del paso de la bicicleta a la carrera. Así que nada, David, cuando quieras te reto a que echamos un pequeño triatlón, aunque yo voto por hacer un mini sprint. No sé si estamos para tanto. Un abrazo muy fuerte y nos escuchamos el mes que viene. No es solo la pereza o la prevención de no jugar con la salud. Es el hecho de saber que en verano hay veces que nos apetece hacer deporte y otras que no, pero hay ocasiones en las que si eres un atleta profesional no tienes más remedio que hacerlo, o si eres una persona con discapacidad que quiere iniciarse, quizá las buenas temperaturas puedan ayudarte a salir de casa. Lo que queda claro es que hay que prevenir y, sobre todo, hay que ser conscientes de lo que puede ocurrir cuando realizamos actividad física durante los meses estivales. Por eso, siempre recurrimos a los consejos del Departamento Médico del Comité Paralímpico Español. Y en esta ocasión nos hemos ido a hablar con Cristian Fernández, fisioterapeuta y osteópata, especializado en fisioterapia deportiva y alto rendimiento, que lleva años trabajando con deportistas profesionales, que fue miembro del Servicio Médico del Comité Olímpico Español en los Juegos de Londres en 2012 y que colabora con el Comité Paralímpico Español, donde acudirá, por ejemplo, con la selección de atletismo paralímpica
a una de las competiciones internacionales que se disputan el próximo mes de julio en Italia. A él le preguntamos cómo actuar, cómo prevenir y, en caso de tener alguna dolencia, qué tratamiento aplicar. En verano, básicamente, las lesiones deportivas aumentan un 30% aproximadamente, y esto se debe a lo que sería el síndrome del deportista de verano, ¿vale? Que es esa urgencia de pasar de no hacer nada a empezar a hacer un mogollón de deporte, que si bici, que si vóley en la playa. Y aquí aparecerían las lesiones quizás más comunes, serían pues esguinces de tobillo, fascitis plantares o lesiones musculares. Y esto se debería pues básicamente a la combinación de una carga muy súbita, exceso de trabajo por el cual el cuerpo no está adaptado, y otro enemigo que sería la deshidratación, ¿vale? El calor extremo altera mucho el balance de electrolitos y de agua en las células, y esto hace que los músculos deshidratados pierdan la capacidad de contraerse correctamente, se vuelven más frágiles y son propensos a sufrir pues roturas o afectaciones de este tipo. Luego, para disfrutar del verano sin lesiones, la prevención más científica se basaría en dos pilares, ¿no? Lo que sería la gestión del entrenamiento y luego la gasolina que le das a tu cuerpo. Progresión de las cargas, es decir, si vas a jugar a pádel o si vas a correr a la playa o lo que sea, pues hay que empezar poco a poco para que los tendones se adapten y la musculatura y las articulaciones. Y en segundo, la nutrición y la hidratación, que esto debería ser innegociable porque con el calor pues la tasa de sudoración se dispara y entonces la evidencia nos demuestra que perder aproximadamente un 2% de agua corporal pues ya reduce no solo el rendimiento, sino que además multiplica el riesgo de lesión, ¿no? Entonces no basta con beber agua sola, sino se necesitan reponer los electrolitos, que sería el sodio, magnesio, y asegurar también un gran aporte nutricional para mantener pues las reservas de glucógeno por un lado y la reparación proteica por otro. Bueno, y que en el caso de que se tiene una lesión y el dolor no cede, pues en fisioterapia deportiva usamos, por ejemplo, si hay una lesión, una tendinopatía de Aquiles o de hombro, pues tenemos técnicas como la electrolisis percutánea, que genera respuesta regenerativa directa en el tejido que está lesionado. Luego también utilizamos trabajo de neuromodulación o las microcorrientes, por ejemplo, para hacer una proliferación y una bajada de inflamación a nivel de tejido, o con la neuromodulación, pues evidentemente trabajamos directamente sobre el sistema nervioso periférico para aliviar el dolor o activar el músculo de forma que nos interese. Trabajo de ejercicio terapéutico importantísimo. Combinamos estas herramientas para una mejor readaptación del tejido y para intentar mejorar y acortar los plazos que puedan tener de recuperación de cualquier lesión, siempre y cuando teniendo en cuenta lo que sería el timing fisiológico, que eso hay que respetarlo también siempre. Bueno, si a pesar de los consejos pues se sufre un contratiempo, pues hay que calmarse, pero sí que hay que actualizar un poquito los protocolos que se usan, de poner siempre solo hielo, ¿no? Y reposo absoluto. Esto hoy en día la ciencia nos dice que no es así. En fisioterapia deportiva pues aplicamos el protocolo para lesiones no muy graves, lo que llamamos el Peace and Love, ¿no? Paz y amor, que son las siglas en las que Peace sería proteger la zona, elevarla, evitar tomar antiinflamatorios porque frenan lo que sería la regeneración natural que el cuerpo necesita hacer, y de compresión, comprimir la articulación principalmente o la zona. Y luego el Love, que sería pues aplicar una carga óptima y precoz a la zona, mantener también un cierto optimismo y hacer ejercicio siempre controlando el dolor. Pues bueno, esto lo que quiere decir es que la ciencia actual ya nos dice que el reposo prolongado debilita el tejido. Entonces hay que moverse de forma controlada, que eso acelera cualquier recuperación muchísimo más que quedarse tumbado en el sofá. Se nos van retirando grandes mitos del mundo del deporte de personas con discapacidad, gente que ha sido pionera, gente que ha cambiado la visión desde muchos puntos de vista y gente además que en el momento en el que decide marcharse lanza unos mensajes que creo que son muy importantes también, no solo para entender ese instante vital en el que tú piensas, ostras, podría seguir adelante, pero no lo hago, sino también para encontrarnos ante una nueva sociedad que seguramente dista mucho de la que inició la competición la persona de la que vamos a hablar hoy,
aunque él no va a estar, como ya sabéis, porque siempre buscamos que él o la deportista esté a un lado y nos cuenten las cosas que algunas, ellos o ellas, no las cuentan, con lo cual el salseo lo utilizamos a través de sus familias, que nos cuenten las cosas las personas que están cercanas. Seguramente habréis leído en el último mes que Alex Sánchez Palomero deja la competición, una persona que ha sido capaz de conseguir 2 medallas en 2 competiciones diferentes, que fue total y absolutamente pionero a la hora de cambiar de deporte, que lo iba a volver a hacer, que se estaba preparando para competir en taekwondo en Los Ángeles 2028 y que es un deportista que además sabe cuáles son las 2 vidas, porque hasta los 17 años no tuvo ningún tipo de discapacidad y después de un accidente con esa edad tuvo un problema en el brazo que prácticamente se lo dejó inmóvil y aún así, pues en natación y en triatlón ha sido un referente. Pero nos ha llamado mucho la atención las palabras de Alex, diciendo que sí, ya lo ha hecho casi todo, sí, le hacía ilusión ir a Los Ángeles, sí, quería seguir compitiendo, pero al margen de que le duela la espalda, que esto está claro, nos duele a todos si tengamos discapacidad o no, hay una parte que es muy importante que dice, quiero estar con mi mujer y con mis hijos. Así que nos hemos ido precisamente a hablar con la otra parte para que nos dé su visión. Y la mujer de Alex es Marilén Pujol. Marilén, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien. Hola David, ¿qué tal? Queríamos hablar contigo de muchas cosas, entre otras de cómo has sentado en casa lo que ha dicho Alex, cómo fueron esas conversaciones, si lo habéis hablado con los nenes o no, tenéis hijos de 9 y 3 años, pero como no hemos sido muy cotillas hasta ahora en las entrevistas que hemos tenido, y yo creo que ya va siendo hora porque estamos ahí con el verano y las conversaciones se prestan a esto, te quiero preguntar cómo os conocisteis tú y Alex y cuál es el inicio de la historia. Pues mira, es muy curioso, porque nos conocimos cuando él compitió en Tokio. Entonces eran mis vacaciones y no controlo Instagram para nada. Así que esa noche llegué, me fui a correr, me hice la cena y no me dormía de ninguna manera. Y dije, mira, ahora van a echar el triatlón, me voy a quedar a verlo. Le vi competir y digo, pero casi que me suena este español a mí, ¿eh? Me puse a buscar. Claro, vivía aquí, vivía en Mallorca, me vine arriba y le solté un mensaje. ¡Me encanta! ¡Felicidades! ¡Ole! Y me fui a dormir. Ahora le solté la bomba y hasta luego. Y por la mañana vi que me había contestado. Y me pareció muy gracioso. Y digo, mira el community manager. Y digo, ¿tú cómo te llamas? Porque vamos a ver, si me contestas, ¿quién eres? Me dice, hombre, si me has escrito tú. Ah, que no eres un community manager. Me dice, no, soy yo. Yo estaba en la cama, eran las 7 de la mañana o las 8. Y me pareció graciosísimo. Y nos pusimos a hablar. Me hizo una invitación, porque yo tengo un Instagram privado, entonces me hizo una invitación, aceptamos. Y las conversaciones pues fueron fluyendo. Y era gracioso porque al principio hablábamos 1 o 2 veces por semana. Yo estaba soltera, no le debía nada a nadie. Íbamos hablando y conforme íbamos hablando, la cosa se iba convirtiendo en, uy, las 10, me voy a trabajar y no me ha dicho los buenos días. ¿Qué es esto? Pero vamos, el día que fue criminal fue el día de mi cumple, 2 de octubre, y me había dicho, me voy a Salamanca y voy a estar un montón de horas que no te voy a poder decir nada. Me lo dijo el día anterior. Tú pues me fui a la peluquería, me puse toda guapa porque tenía mi fiesta de cumple. Eran como las 12 y no me había felicitado y le puse un mensaje. Te voy a poner un negativo, porque se te ha olvidado mi cumpleaños, yo con todo mi morro. Y ese día dije, estoy frita. Y así nos conocimos. Un mes después tuvimos una cita, pero una cita de nada, una cena y ya. Y hasta hoy. Quiero preguntarte si antes de Alex tú habías tenido contacto con la discapacidad. Es verdad que uno puede pensar, ostras, depende de para qué, Alex parece que la tenga o no la tenga, porque a nivel de deporte creo que es evidente que no se nota más allá de lo que no puede hacer con el brazo. Creo que en la vida diaria y por lo que yo he convivido con él, tampoco, pero bueno, sí que es verdad que hay un momento en el que si no tienes 2 brazos y tienes uno, puedes aprender a hacer otras cosas, pero en principio puedes hacerlo casi todo. Pero yo no sé si tú antes habías tenido contacto con la discapacidad o cómo fue
ese primer contacto de repente si fue con Alex. Sí que tuve contacto con la discapacidad porque mi padre hace muchos años, desde el 2005, lleva una colostomía. Es algo que no es visual, pero sí que es una discapacidad bastante importante y en porcentaje es muy elevado. Tiene una parte que le impide pues, desarrollar una vida normal. Pero la de Alex es como muy visual. De hecho, cuando vamos por la calle muchas veces nos miran, nos vuelven a mirar y luego sé cómo sorprenden, ¿no? Porque claro, es visual. A lo mejor por mi educación, porque fui a un cole muy grande con muchas realidades. En mi clase pues había un nene que había tenido poliomielitis y bueno, pues como que estaba siempre rodeada de todo tipo de gente. Además entrenaba en clase deportiva, iba a un colegio de aquí. Antes los colegios sí que estaban segregados, hasta el 92, pues que no hubo una ley, pues estaban segregados. Entonces iba a un cole que justamente tenía las mejores instalaciones y era un cole que estaba especializado en gente sordomuda, así que entrenaba con ellos. Por tanto, para mí es que no había ninguna barrera porque no la veía tampoco. De hecho, no la he visto nunca. ¿Y cómo la afrontan los nenes? Porque al final, cuando tú naces y tu padre tiene discapacidad, creo que convives de una manera absolutamente natural. Incluso con personas cercanas a deportistas con las que hemos hablado me dicen, nosotros les hemos tenido que explicar a los niños qué es lo que pasa porque ellos lo ven tan natural que cuando otros niños se lo dicen, les dicen, oye, tu papá le pasa algo. No saben cómo responder porque lo han vivido desde siempre. ¿Cómo ha sido esa conversación desde los primeros años? Daniel lo tiene naturalizado, como tú dices, porque es muy pequeñito y de momento no hay conversaciones incómodas ni amigos que vengan por casa, es muy pequeñito. Y con Bruno, pues respondiendo de forma muy natural, pues sí, mira, tuve un accidente de moto, pasó esto, pasó aquello, y cuando los amigos pues le piden, pues explicándolo con naturalidad. Y los niños son menos hirientes que los adultos. Es como que con la explicación razonada y sincera quedan conformados. Bueno, Alex ha pasado por Tokio, ha pasado por París, ha pasado por muchos Juegos Paralímpicos y de repente, porque es una persona muy inquieta, quería tener como otros juegos con una tercera disciplina para seguir haciendo historia. Y te quiero preguntar por la evolución. Es decir, hay un momento en el que él ya sabe que para en el triatlón, pero no quiere parar de hacer deporte, a pesar de que ya está teniendo molestias fuertes. Os dice y os comunica que su intención es meterse en taekwondo y que le gustaría llegar a Los Ángeles, pero hay un momento en que eso cambia. Te quiero preguntar por ese momento, si es algo que él va rumiando y te comunica, si es algo que empezáis a tener en conversación, si es algo que tú le vas haciendo ver, cómo se va produciendo esa asunción de decir, ostras, yo tenía este objetivo y sabemos que Alex cuando se marca un objetivo es muy concienzudo, pero estoy viendo que a lo mejor no vale la pena el esfuerzo. La vida del deportista de élite es muy sacrificada. Yo creo que al principio todo el mundo lo entiende, sobre todo si no tienes responsabilidades como son 2 hijos, pero luego al ir sumando 2 personitas a tu vida, con sus rutinas, sus coles, uno que puede salir más inquieto, más tranquilo, son las realidades del día a día, te pasan por encima. Uno quiere seguir, uno quiere hacer, pero las separaciones, las añoranzas, todo va como añadiendo un peso a la mochila de la vida. Tienen una parte egoísta de querer seguir y no darle la espalda a las ausencias, pero sí vivirlas de otra manera. Pero eso no quiere decir que cada ausencia vaya sumando un peso a tu camino, a tu vivencia. Te vas separando de tus hijos, cada vez son más grandes y más conscientes y tú lo sabes. Y la decisión, pues yo creo que hay un proceso interior en el deportista que debe vivirlo separado de la familia, porque si no puede ser que al final acabe repercutiendo y que la decisión se tome desde un punto de vista que no es el que tú quieres hacer, sino es el que la realidad te marca. No, primero tienes que hacer el proceso de maduración tú y luego lo haces con la familia. La familia siempre te apoyará, pero ese proceso lo tienes que hacer tú solo. Bueno, es un hecho que la familia siempre le ha apoyado, pero también es un hecho que cuando vosotros os conocéis
aunque él ya es padre, tú estás soltera, luego Sí. sois padres de manera conjunta. Alex sigue viajando mucho. Aquí también hay que dejar claro que tú trabajas, es decir, que Sí. al final estamos en un momento en el que ya, por mucho que el deportista viaje, el rol de madre es rol de madre, empresaria, en algunos casos incluso cuidadora, cuando uno empieza a tener a los padres mayores. Y te pregunto también por ese tránsito, ¿no? ¿Cómo ha sido el tiempo en el que tú has tenido que estar sola también, aunque tuvieras claro que eso podía ocurrir con los nenes? ¿Por qué un deportista de élite, que además compite a nivel mundial, puede estar unos 120 o 150 días al año fuera de casa? Es durísimo. Y aunque tengas apoyo, que yo lo he tenido de mis padres, que han hecho de tripas corazón, es durísimo porque eres solo una mitad. Pero nosotros decidimos hacerlo juntos. Entonces, cuando una parte de esa familia se va, si hay 3 patas, solo quedan 2. Y sí se nota muchísimo. No puedo aportar lo que Alex aporta. Cada uno aportamos cosas diferentes, porque hemos tenido vidas diferentes, porque lo hacemos de forma diferente. Queremos un objetivo común, pero las maneras de alcanzar ese objetivo para cada persona pueden ser diferentes y todas llevar a lo mismo. Entonces, cuando se va esa parte, la otra se resiente. Y siempre es así, o yo creo que siempre es así, cuando hay hijos. Y en ese caso, cuando Alex te dice, voy a hacer esto, ¿cuál es la conversación? Bueno, pues es una conversación tranquila. Como te había dicho antes, él había hecho su proceso de maduración solo, había empezado taekwondo. Yo creo que veía que volvería a haber periodos grandes de ausencia, porque como todo el deporte y el deporte de élite exige ausencias, más nosotros que somos insulares. O sea, eso también es un factor que determina mucho. El insular tiene que hacer saltos. Y esos saltos son más grandes que cualquier otra persona que reside en la península, por ejemplo. Se fue dando cuenta, fue madurando y luego pues lo comunicó. Y por una parte yo no te voy a decir ninguna mentira, fue una alegría porque, claro, yo sentía que tendría mi familia completa, que no habría ausencias. Y por otra, pues está la pena porque te enamoras de la persona que te enamoras. Y yo me enamoré del deportista, me enamoré del que sacrifica, me enamoré del que compite, me enamoré de verle en carreras, de ser una groupie. A mí me gusta el deporte, pero es que me iba por todo. Te enamoras de todo el concepto. Y me sabía mal porque en parte dejaba todo por nosotros. No dejas de sentirte culpable. Pero pues empieza una nueva etapa y en esas estamos. ¿Cómo crees que va a ser el Alex de 150 días en casa al Alex de 310 días en casa? Yo estoy convencido que 50 no va a estar y estoy convencido además que cuando se meta en el mundo de la gestión deportiva va a acabar dirigiendo un club o ayudando a deportistas con discapacidad, y no es que vaya a estar 150 días fuera, pero 80 o 50 seguramente en un futuro, cuando los nenes a lo mejor sean más mayores, también le puede impulsar porque eso lo lleva dentro. Pero ¿cómo veis en la familia tener tú a tu chico y los nenes a su padre prácticamente a todas horas? Uy, nos encanta. Además es muy divertido. Entonces, como todo el mundo tiene su mal humor, también, pero cuando está bien es divertidísimo. A mí me encanta llegar a casa, además porque siempre llego con algo, oh, ya ha pasado esto, ya ha pasado aquello, y entonces es como que él calma y bailamos, corremos, nos vamos al parque, nos vamos a nadar, no paramos. Entonces es divertidísimo. Me encanta y siento la familia como muy unida. Y yo vengo de una familia súper unida, ya te digo, hoy es el cumpleaños de mi padre y aunque lo celebramos el domingo y nos vamos todos a comer, estamos todos aquí. Entonces, yo quiero eso, ¿sabes? Yo quería eso y cuando lo encontré era como, uff, me encanta. Que en un futuro tiene algún tipo de trabajo que requiere que salga, no hay problema. De todas maneras, no es lo mismo cuando los hijos se van volviendo grandes, aunque dicen que son grandes problemas. No es lo mismo, cuando son pequeñitos es que es un poco más complicado todo. Bueno, igual os vais a Los Ángeles, aunque no compita Alex, a verlo. Ya me gustaría. No me parece un mal plan para dentro de 2 No, años. no. Además, los nenes ya estarán en una edad buena para poder viajar.
Pero antes de cerrar, y agradeciéndote mucho, Marilén, porque lo acabas de decir, es el cumple de tu padre y has decidido atendernos hoy, te quiero preguntar cómo se vive el deporte en casa, es decir, más allá de la competición y más allá de los groupies, cómo los niños y tú practicáis día a día con Alex y qué cosas os juntan. Nos hablabas que os vais a nadar, os vais a correr, ¿cómo se integran ellos en vuestra vida deportiva? Pues el mayor, lo del deporte no le acaba de hacer, ¿eh? Es más musical, más artístico. Entonces lo integramos casi a la fuerza. Nos pegamos un velcro, lo pegamos y nos lo llevamos. Como que él esto no le va. Ahora el pequeño nos ha salido un petardo. ¿Dónde vas a correr? Yo corro, practico pilates y hago fuerza. Yo vengo, un día vendré y haré pesas. Papá, ¿dónde te vas con la bicicleta? Yo te acompaño. ¿Pero dónde vas si llevas una bicicleta sin pedales? Da igual. Pero que da igual que hace un año, un día que nos lo dijo, le dijimos, hoy te vienes. Y nos hizo 6 kilómetros. O sea, cuando faltaban 2 calles para llegar a casa, miró a su padre y le dijo, no puedo más. Y se nos sentó en el suelo y yo decía, madre mía, qué pena, qué lástima. Da igual, ellos se integran. Marilén, queremos darte las gracias. También nos importa mucho la otra parte para los que puedan llegar a ser deportistas, para los que ya lo son, para cómo lo viven sus familias, para normalizar, como tú decías, la discapacidad, para esa educación con los niños que tienen padres y madres con discapacidad y cómo lo ven y cómo lo afrontan. Y yo creo que si algo no se ha dejado Alex es cosas por hacer. Al final tiene medallas paralímpicas, ha competido donde ha querido. Seguramente la espina del taekwondo esté ahí, pero no sea tan dura como si no hubiera podido estar en tantos juegos y en tantos campeonatos. Y cuando alguien ha hecho lo que quería, te da pena irte porque te lo pasas muy bien, pero si lo has hecho, seguramente vas a poder vivir el resto de tu vida feliz. Así que eso es lo que os deseamos y ojalá que tarde mucho en volver a tener un trabajo demandante, aunque él ya no hace falta que te diga que lo va a intentar desde el principio, sí. Pero a ver si un par de añitos se puede estar tranquilo hasta que pasen los Juegos de Los Ángeles. Muchas gracias a vosotros, gracias por hacernos visibles a la otra parte, que siempre estamos ahí, aunque no se nos vea, que les apoyamos mucho y muchísimas gracias. Sueños de niños y niñas que buscan ser nuestra próxima estrella, como nos decía Israel Iñiguez. O sueños cumplidos, como los de Alex Sánchez Palomero, que después de una carrera extraordinariamente feliz y fructífera, deja la competición para dar un segundo paso en su vida profesional. Todo lo abarca el deporte paralímpico y todo lo contamos en este podcast oficial del Comité Paralímpico Español, que como los y las atletas, tanto los profesionales como aquellos que se inician ahora mismo, no para en verano y que seguirá contando todo lo que ocurra durante los próximos meses.